Hola, buenas tardes, soy Shivon y este es mi video semanal. Este va a ser un video largo porque va a ser parte de la serie de metafísica y epistemología del cuerpo sexuado. En esta ocasión será sobre metafísica y epistemología del cuerpo sexuado, mitos sobre el cuerpo trans, mitos sobre todo propagados desde distintas posiciones transfóbicas, pero sobre todo asociadas a lo que se conoce como el radfem, el feminismo radical, sobre todo desde luego en la vertiente transexcluyente. Y escogí este tema como el tercero dentro de esta serie de epistemología y metafísica del cuerpo sexuado, desde luego que por una cuestión personal, pero también porque me parece que tiene una serie de aristas políticas que hay que tocar acerca de distintas tensiones al interior del feminismo y acerca del lugar que ocupamos las personas trans en el feminismo. Quiero empezar diciendo que mi propia posición ha cambiado. Hace unos años yo tenía de alguna manera una posición que le otorgaba un lugar al lesboterrorismo, por ejemplo, le otorgaba un lugar incluso a estas posiciones TERF, pensando que tenían la capacidad por lo menos de provocarnos socialmente a las personas trans, a los distintos feminismos, para que elaboráramos de manera más fina nuestros argumentos, para que tratáramos de tener argumentaciones mucho más elocuentes y mucho más sofisticadas. Y en alguna ocasión llegué a decir que incluso estos feminismos muy radicales y excluyentes, tenían esta función social y que tenían un lugar social. Mi opinión ha cambiado no solo en función de la transición, sino también y mayoritariamente porque me di cuenta que era una posición condescendiente. Y es que en realidad, si tú lo único bueno que puedes decir de la posición de otra persona, de una posición ajena, es que ésta te lleva a revisar tus planteamientos, pero que en realidad no le reconoces nada, entonces no le estás reconociendo genuinamente un mérito, sino que la estás tomando de una manera totalmente utilitaria, la estás usando como una especie de juego mental para tratar de fortalecer tu posición. Y en ese sentido es que me di cuenta que la posición anterior que tenía era en cierto sentido condescendiente, porque consideraba que la razón por la cual eran aceptables estas posiciones simplemente era por eso, porque a los que estábamos y a las que estábamos en posiciones más sofisticadas nos ayudaban a hacer mejores argumentaciones. Hoy no solo creo que esa es una posición condescendiente, sino creo que es una posición demasiado generosa, porque creo que los discursos que movilizan son muy peligrosos, porque de hecho están asociados a un discurso del odio que propaga eh, una visión del cuerpo trans como un cuerpo mentiroso, como un cuerpo falso, como un cuerpo que tiene que ser expulsado de los espacios feministas, como un cuerpo que es, en el caso de los hombres trans, como un cuerpo traidor al feminismo, en el caso de las mujeres trans, como un cuerpo infiltrado. Y eso me parece muy peligroso. Me parece que de hecho las TERF no han asumido de facto la responsabilidad política de su discurso. Y esto básicamente implica que son una herramienta más para movilizar un discurso transfóbico, un discurso paradójicamente que fortalece a los binarismos, un discurso de hecho que termina por instaurar una vigilancia sobre los cuerpos, una vigilancia en espacios cotidianos, que acaba con la calidad de vida, con el autorrespeto de muchas personas, que puede incluso favorecer discursos de odio, actitudes de odio, emociones políticas como el asco, que puede costarles la vida a muchas personas. En ese sentido, mi posición se ha endurecido y me parece que son discursos peligrosos. La otra cuestión que yo querría decir es que me parecen que son posiciones abierta y descaradamente insensibles a la situación que vivimos en países como México. Y lo digo por una cuestión muy concreta. Si nos ponemos a pensar lo que pasa en México, pues sabemos que tenemos unas tasas de feminicidio y de violencia en general contra las mujeres que son muy altas.
Y aquí estoy hablando de las mujeres en general. Me parece un error de cálculo político de parte de las TERFs el dedicar tanta energía y tanto discurso a desacreditar a las personas trans cuando no representamos una cantidad de la población realmente significativa, y desde luego que no somos partícipes ni somos causantes de las mayores fuentes de violencia que atentan contra las poblaciones de mujeres y otro tipo de sujetos feminizados. En ese sentido, me parece de una enorme y mayúscula inconsecuencia política el que las TERF nos dediquen tanto tiempo dentro de su agenda. Me parecería mucho más productivo que, por ejemplo, le dedicaran tiempo a luchar en contra de la violencia doméstica. A mí me impresiona, y lo digo a manera de ejemplo, como algunas TERFs, algunas de las más conocidas en México, podemos encontrarles 8 o 9 artículos en internet de reciente publicación dedicados al tema trans y a desacreditar a las personas trans. Cuando buscamos qué han hecho, por ejemplo, en temas como violencia doméstica y trata, y qué han hecho, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con subempleo, nos encontramos con un enorme silencio. Y eso es lo que me parece una inconsecuencia política escandalosa de parte de las TERFs. Nos acusan de ser la mayor amenaza para el feminismo, pero no hay datos empíricos que de hecho ayuden a sostener semejante declaración. Habiendo dicho eso, que son mis declaraciones, digamos, preliminares, sí quiero entrar de tema, quiero leer una serie de tesis que están publicadas en la página de Miranda Yardley. Miranda Yardley es de hecho todo un personaje, ella es una mujer trans que es muy cercana, sin embargo, a las posiciones TERFs, y lo es porque ella dice que en realidad ella tiene una experiencia autoginofílica, es decir, que le gusta verse a ella misma como una mujer, pero que reconoce que no lo es, en el sentido de no ocupar una posición social, una historia de vida, una posición política, y de hecho tiene posiciones diciendo que las personas trans, en especial las mujeres trans, no deberían tratar de ocupar posiciones al interior del feminismo. Yo desde luego me opongo a esta posición, y me opongo también a que se crea que todas las mujeres trans están ahí por una sola razón. Creo que hay una variedad enorme de experiencias trans y no necesariamente todas pasarán por la experiencia de la autoginofilia, como es el caso de Miranda Yardley. Pero bueno, ¿qué voy a hacer en este video? Lo que me interesa es leer estas tesis y después discutirlas de manera general. Entonces, entro a ellas. Básicamente, la persona que escribió este texto, que se llama La ideología transgénero no apoya a las mujeres, sostiene que la ideología transgénero es un caos, que sus ideas centrales son inconsistentes entre sí y que tienen poco apoyo de la ciencia. Y que básicamente se requiere una total suspensión en la racionalidad y en la creencia para poder siquiera creer que la transexualidad tiene sentido, ¿no? O en este caso la ideología, lo que llama la ideología transgénero. Y aquí quiero hacer una observación de paso, que es la coincidencia, por supuesto, lingüística entre el Frente Nacional por la Familia y este tipo de posiciones a través de la noción de ideología, usada por supuesto para desacreditar posiciones con las que no se está de acuerdo. Pero sobre todo el uso de la ideología para instaurar un criterio de demarcación presuntamente no ambiguo entre lo que consideran una serie de creencias legítimas y justificadas y lo que consideran básicamente una superchería peligrosa, ¿no? Entonces ahí hay una coincidencia discursiva, filosófica, no trivial, entre los promotores del discurso de la ideología de género y las promotoras de la ideología transgénero. Es decir, usan una formulación lingüística muy parecida, lo cual de hecho es algo que las TERFs en algún momento tendrán que procesar, ¿no? Ellas mismas están favoreciendo el uso de una serie de términos que a la larga les serán costosos al feminismo. Pero entro al punto. Sostienen que las personas transgénero deberíamos aceptar que el feminismo y otros movimientos de mujeres no se centran y no deberían centrarse en las personas transgénero, y que actualmente esta serie de temas sobre las personas transgénero está generando una serie de fisuras en el feminismo
y que lo mejor que podríamos hacer es dejar esto de lado. Aquí desde luego está claro que nadie cree que el feminismo debiera centrarse en la vida de las personas transgénero. Pero esto nos remonta desde luego a la pregunta de cuál es el sujeto político del feminismo. Y el sujeto político del feminismo no puede simplemente responderse al afirmar que son las mujeres, porque esto es históricamente falso. Históricamente, de hecho, los primeros feminismos que nacen no nacen con sujetos políticos del todo idénticos. Por ejemplo, en el siglo XIX, el sujeto político del feminismo norteamericano son sobre todo mujeres de clases medias altas y de clases altas, que tenían cierto acceso a la educación. Eran casi básicamente todas blancas, y de hecho está la famosa declaración de Sojourner Truth reclamando, básicamente tiene un texto que se llama Ain't I a Woman, no soy yo una mujer, diciendo dónde estoy yo, cuál es el lugar que yo ocupo dentro de su feminismo. Ahí menciono esto para hacer dos contrastes, uno de entrada con la propia Sojourner Truth y otro con el feminismo europeo. El feminismo europeo en Gran Bretaña y en Francia, por ejemplo, no nace siendo en gran medida un feminismo de clases medias y clases medias altas, sino que tiene una enorme cercanía, por ejemplo, con el socialismo utópico y con algunas ideas heredadas del siglo XVIII, y tenemos muchas mujeres proletarias. ¿Por qué menciono esto? Porque el sujeto político del feminismo ha cambiado. Ni siquiera en el siglo XIX, en dos geografías tan aparentemente cercanas como el occidente le hace por un lado a Estados Unidos y por el otro Gran Bretaña y Francia, tiene a un mismo sujeto político el feminismo. De un lado tenemos un sujeto político sobre todo cercano a clases privilegiadas y del otro un sujeto político cercano a clases proletarias. En cualquier caso, el feminismo europeo tenía mayor simpatía por un movimiento antiesclavista, y no todas las voces del feminismo norteamericano tenían esa simpatía, como denunció en su momento Sojourner Truth. Habiendo dicho eso, simplemente hago un salto en el tiempo para hablar de 1975, año en el cual Betty Friedan, una de las grandes feministas de la segunda ola, se encontró con la sorpresa de que ella no representaba a las feministas del tercer mundo, ni a las feministas negras y latinas de Estados Unidos, y que el sujeto político del feminismo en realidad era muchos sujetos políticos, histórica y geográficamente cambiantes. Entonces, cuando dicen no debe centrarse en la cuestión trans, desde luego que estoy de acuerdo. El tema del feminismo es mucho más amplio, pero precisamente como es mucho más amplio, caben ahí una enorme diversidad de sujetos políticos. Todos ellos de alguna manera coinciden en ser sujetos feminizados, que no necesariamente sujetos femeninos. Y eso tiene que ver con la cuestión de la fuente de la opresión, pero a eso regresaré un poco más adelante. Simplemente quiero decir, el que demandemos un lugar dentro del feminismo, desde luego no implica que querramos que todo el feminismo vaya acerca de la cuestión trans. Segundo punto, dicen que las nociones de identidad de género básicamente como un rasgo innato son muy endebles con respecto a la ciencia observada y que si acaso son una conjetura. Y que toda la creación del sujeto transgénero descansa en esta idea, en la idea que de alguna manera tenemos una identidad de género innata. Y que sin esta, desde luego, no hay manera de construir al sujeto transgénero. Aquí en realidad estamos viendo dos objeciones. Por un lado, la objeción del innatismo, por el otro lado, la objeción de la noción de identidad de género como una noción que hace sentido. Empecemos por la cuestión del innatismo. La cuestión del innatismo se ha discutido mucho en ciencias cognitivas, en filosofía de la psicología, en filosofía de la mente y en filosofía de la biología, y en realidad es un término que hoy casi no se usa. Y casi no se usa porque es un término muy ambiguo. ¿Qué es algo innato? Algo innato no es algo congénito, no es algo con lo que se nace. Algo innato es algo que se desarrolla
a través de nuestro desarrollo embrionario ontogenético, incluso ya en una etapa de adolescencia, a través del ciclo de vida, de cierta manera programada en términos de el genoma y el contexto ambiental dentro del cual éste se desarrolla. Sin embargo, este concepto es abandonado, el concepto de innato, porque de entrada no queda claro qué quiere decir que tengamos un programa genético. Si no es un rasgo congénito, entonces, ¿qué es? Alguien podría decir, bueno, es un rasgo que se expresa naturalmente en el desarrollo ontogenético. Ok, pero resulta que hay rasgos que se expresarán en un ambiente y no en otro ambiente. ¿Son estos rasgos innatos? No queda claro. Precisamente por eso en muchas discusiones en filosofía y en ciencia se ha abandonado la noción de innato. Aquí pueden decir, bueno, pero entonces no tienen ellas razón cuando se quejan. Y yo lo que diría, tienen razón cuando se quejan del uso de una palabra tan laxa como la de innato, cuando estamos hablando de algunas maneras de construir la noción de identidad de género. Yo, por ejemplo, no creo que la noción de identidad de género esté necesariamente fija y sea innata. Y eso también lo sostienen otras posiciones al interior de los feminismos queer, como la ecología queer, que se llama ecología queer precisamente porque sostiene que el sujeto es radicalmente ecológico. El que el sujeto sea radicalmente ecológico quiere decir que se expresa en función de sus características ambientales. Esas características ambientales se modifican de contexto a contexto y yo creo que el sujeto ecológico es una de las mejores maneras de entender cómo los seres humanos construimos nuestro género y nuestra sexualidad en función de categorías contextuales mediadas por el lenguaje, por las prácticas sociales, por los símbolos que nos parecen eróticos o no, y que cambian a través de la vida. Entonces, yo contestaría diciendo, desde luego que no es necesario suponer que la identidad de género es innata. De hecho, hay muchas experiencias, por ejemplo, de personas trans que tienen experiencias trans evanescentes, es decir, que en algún momento se identificaron como personas trans y luego ya no, y no hay razón para suponer que hayan estado equivocadas. Simplemente en algún momento de su vida tuvieron una experimentación, una idea, una manera de pensarse a sí mismas que en otro momento cambió. Esto desde luego no es algo que esté de acuerdo con la mayor parte de las tesis que encontramos en sociedades médicas como la vieja Harry Benjamin Society o IW-PATH, pero que sí encontramos en aquellas partes del feminismo, la teoría queer, los estudios trans, que, ojo, no son lo mismo, y que está diciendo, podemos de hecho pensar a la identidad de género como algo radicalmente fluídico, ¿no? Entonces, ante esta segunda objeción podemos simplemente contestar diciendo, no, la identidad de género no tiene por qué ser innata, puede cambiar a través de la vida. Dicen, bueno, pero ¿qué es este concepto de identidad de género? Dice que no hay bases empíricas. Bueno, quien diga eso, desde luego, desconoce la historia de los cuerpos sexuados, porque el concepto de identidad de género no fue acuñado como tal. De hecho, primero nace como el concepto de sexo psicológico y es precisamente el resultado de una serie de investigaciones empíricas que tienen que ver cómo la palabra sexo se fue desdoblando semánticamente en distintas acepciones. Por ejemplo, cuando decimos sexo hay una ambigüedad acerca de cuál es el referente de la palabra sexo. ¿Estamos refiriéndonos a los genitales de una persona? ¿Estamos refiriéndonos a el tipo de gónadas de una persona? ¿Estamos refiriéndonos al tipo de gametos de una persona? ¿O estamos refiriéndonos, por ejemplo, al tipo de caracteres secundarios de una persona? Es decir, los que se desarrollan y expresan en la adolescencia. La respuesta es que de alguna manera nos referimos a todo eso. Pero si damos esa respuesta, nos encontraremos con cuerpos en los cuales, desde luego, los gametos, las gónadas, los genitales y los caracteres sexuales secundarios no coinciden. ¿Qué hacemos entonces con la palabra sexo? Porque entonces parece que tiene una serie de referentes que no siempre coinciden. Una de las opciones, por ejemplo, es redefinir el sexo como la manera en la que está causalmente estructurado un cuerpo a través de su ontogenia y con respecto a la manera en la cual
se organiza dicho cuerpo para atender a la función macho o a la función hembra, que básicamente tiene que ver con el tipo de gametos que produce. Es decir, un cuerpo que produce ovocitos contra un cuerpo que produce gametos masculinos, como serían los espermatozoides, tendrían en principio dos trayectorias ontogenéticas distintas y se organizarían distinto, teniendo no solo gónadas distintas, sino genitales distintos, caracteres primarios y secundarios distintos. Esta sería una manera de definir al sexo, como la manera en la que se estructura causalmente un cuerpo a través de su ontogenia en función de la función sexual gamética que tiene asociada. Ahora, desafortunadamente esto es muy excluyente y no le pone atención a toda esta variedad de cuerpos que tienen que ver con los estados intersexuales. Y no le pone atención porque de hecho nos encontramos patrones de organización en el desarrollo embrionario y ontogenético, digamos, a través de todo el ciclo de vida, donde no es cierto que coincida siempre el tipo de gameto producido con el tipo de gónada, con el tipo de genitales y con los caracteres sexuales asociados. Esto implica que el sexo como concepto, como palabra, tiene que irse fragmentando, reconociendo que no hay algo que sea fundante en todo cuerpo y que pueda funcionar a manera de verdad última del sexo de este cuerpo. Los gametos, las gónadas, los genitales no lo son, porque nos podemos encontrar con distintos arreglos. Todo esto es relevante porque el sexo psicológico, como fue llamado en su momento por los médicos, tampoco se funda en ninguno de estos rasgos anatómicos y morfológicos. ¿Por qué esto es importante? Porque los médicos encontraron al estudiar a los cuerpos intersexuales con que la manera en la que las personas intersexuales se vivían a sí mismas no dependía del tipo de gametos que producía, no dependía del tipo de gónadas ni el tipo de genitales que tenían, que parecía que el sexo psicológico era radicalmente autónomo. Es este concepto el que a la postre dará lugar al de identidad de género, y será expandido porque se encuentran que esto no solo pasa en personas intersexuales, sino que de hecho pasa, y fue una serie de observaciones empíricas registradas desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con personas que no son intersexuales, que son, como dicen algunas terminologías, intrasexuales o endosexuales. También en el caso de estas personas hay personas que no se posicionan socialmente ni en términos de deseo, ni en términos de autopresentación, en función de toda su morfología, sino que se viven de otra manera. De ahí viene la noción de identidad de género. Es decir, tiene una historia empírica en las propias ciencias médicas que está documentada en trabajos históricos, y que decir que esta evidencia no existe pues es simplemente no saber nada de historia de la medicina ni de historia de la sexualidad. Ahora bien, aquí nos estamos encontrando con que la noción de identidad de género de hecho puede ser construida desde múltiples maneras, porque remite a cómo nos posicionamos socialmente en un mundo que sabemos que está organizado de manera generizada. Pero no solo es cómo nos posicionamos socialmente, sino cómo nos vemos a nosotras y a nosotros mismos, e incluso cómo nos posicionamos dentro de una lógica de deseo. Históricamente esto se hizo a través, por ejemplo, del psicoanálisis, pero no es la única manera de dar cuenta de cómo hacemos todo este proceso de simbolización de lo que somos. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, a través de propuestas como el interaccionismo simbólico, la teoría de tipos, que simplemente dicen que interactuamos con el mundo social reconociendo una serie de estereotipos que nos ayudan a navegarlo, porque tiene un exceso de información. Entonces tenemos una serie de estereotipos que nos ayudan a ir catalogando lo que nos encontramos y dentro de los cuales eventualmente podemos hilar más fino. Pero esta serie de tipos no solo están disponibles para nombrar a otros, sino que están disponibles para comprendernos a nosotras y a nosotros. Una manera, por ejemplo, de rodear a la ciencia médica y entender lo que es la identidad de género sería construirla a través de una teoría de tipos. No es la única. Podríamos hacerlo a través de maneras fenomenológicas que dan cuenta de cómo tenemos una representación de la propia experiencia en términos de lo que podríamos llamar un horizonte de autocomprensión, es decir, cómo me imagino mi futuro, cómo comprendo
mi erotismo con otras personas, cómo me deseo siendo deseada, cómo aspiro a comprender mi cuerpo en su dimensión social, pero también en su dimensión, digamos, de la relación que tengo con respecto al mismo, cómo quisiera mirarlo, comprenderlo. Y esto lo podemos hacer así. No tiene por qué hacerse a través de un discurso psiquiátrico o psicoanalítico. Con esto simplemente menciono que decir que la noción de identidad de género tiene que entenderse de manera innata, pues es un error. Las teorías de tipos o incluso la fenomenología admitirían, por ejemplo, la mutabilidad a través del ciclo de vida. Entonces, si alguna vez encuentran a una persona TERF que les recrimina y les dice no hay evidencias acerca del fundamento de la noción de identidad de género, díganle que esto es falso, que de hecho viene de la historia del concepto de sexo psicológico y de la no reductibilidad de dicho sexo psicológico ante los sexos morfológicos en personas inter e intrasexuales. Díganle que además no hay necesidad de un compromiso innatista y desde luego no hay necesidad de construirla a través de una noción psiquiatrizada o psicoanalítica, sino simplemente reconociendo que navegamos el mundo social a través de una serie de símbolos, de una serie de categorías tipológicas que incluso son fundamentales en la autocomprensión, en la autocolocación, en el autoentendimiento del erotismo. Entonces simplemente pues esta es una invitación. Ahora, también dicen aceptar que sexo y género no son la misma cosa. Dicen el sexo es una realidad biológica basada en el potencial reproductivo y el género es el sistema social que daña a las mujeres al estereotipar el comportamiento, al darle a ellas los estereotipos negativos y a los hombres los positivos. El género es opresión, no es un derecho individual. Y dicen todas las trans mujeres son por definición biológicamente machos. Ahora, aquí desde luego nos encontramos de nuevo con la cuestión de, bueno, biológicamente machos, entendiendo macho por supuesto como el tipo de gameto que se produce, y eso no está discusión. Pero lo que hemos visto, por supuesto, es digamos, la complejidad semántica del término sexo. Desde luego, si hacemos una asociación entre sexo y el tipo de gametos producidos, todas las mujeres trans seremos machos biológicos y todos los hombres trans serán desde luego hembras biológicas. Y con esto no hay ningún problema. El problema, por supuesto, tiene que ver, y esa es la razón por la cual en los feminismos de tercera hora se habla de la manera en la cual el sexo mismo está generizado, la manera en la cual se estabiliza semánticamente la palabra sexo. Cuando yo les decía que sexo puede significar gameto, gónada, genital, caracteres sexuales secundarios e incluso en algunos lugares todavía se usa como para hablar de la inteligibilidad social de un cuerpo, lo que nos estamos dando cuenta es que hay una serie de normas de interpretación del cuerpo biológico leído como un signo. Cuando nos damos cuenta de esto, de que el cuerpo biológico puede ser leído como un signo, la pregunta, por supuesto, que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el marco de lectura que está estabilizando estos códigos y que está haciendo, por ejemplo, que asociemos que todo gónada, que todo carácter secundario de cierto tipo, que todo genital de cierto tipo, tenga necesariamente que tener una doble implicación, una hacia un tipo de gameto y otra hacia un tipo de rol social? Por supuesto, la respuesta tiene que ver con la manera en la que se construyen las categorías de hombre y mujer en sociedad. Y esto es fundamental porque nos estamos dando cuenta, sin ninguna desmaterialización del cuerpo, que el cuerpo en su enorme materialidad, sin embargo, puede ser leído semióticamente. Y al ser leído semióticamente, hay una serie de asociaciones que estabilizan esta diversidad de acepciones del concepto sexo y genera una especie de cadena sintagmática en la cual una morfología nos permite presuponer por un lado un rol social asociado y por otro lado un tipo de gametos que sin verlos presuponemos que están allí. El mostrar esto lo que está mostrando es que la serie de asociaciones entre las distintas acepciones del sexo que las vinculan es ya hacer del género el marco de interpretación que sostiene estos eslabones. Es la generización del sexo.
Esto no implica su desmaterialización, ni implica que estemos ante un mero acto de habla. Lo que implica es que las fronteras entre dónde empieza un tipo de cuerpo y dónde acaba, en donde empieza otro tipo de cuerpo, tienen que ver con la generización de la materialidad del cuerpo, leída semióticamente. Entonces, desde luego que podemos decir en algún nivel que sexo y género no son lo mismo. Y no, en algún nivel no son lo mismo, pero están muy fuertemente imbricados. Negar esto es negar cómo de hecho funciona el lenguaje, el poder, cómo funciona la economía, cómo funciona el salir a la calle. Así es, pero ojo, precisamente porque esto pasa, es posible entonces la experiencia misma de la transición, porque es posible entonces hackear, por decirlo de alguna manera, la estructura causal del cuerpo material y la estructura causal de sus lecturas sociales. Y uso la noción de hackear porque implica de alguna manera el poder intervenir, el poder apropiarnos de una serie de sistemas causales que podríamos decir que son semiótico-causales, como expliqué en el primer video de esta serie, de tal manera que podemos apropiarnos, por ejemplo, de significantes que normalmente están asociados a un sexo que no era el que se nos asignó al nacer, y que incluso podemos hackear la estructura material de nuestros cuerpos a través de tecnologías prostéticas y endocrinológicas que nos permiten hacer que nuestro cuerpo se aproxime a algo que deseamos. Y podemos hacerlo sobre la base de la autonomía corporal para autodefinirnos. Ahora, el que podamos hackear esta estructura causal, desde luego no implica que estemos validando los estereotipos opresivos. Lo que implica es que estamos simplemente apropiándonos de toda esta serie de signos sociales que hacen inteligible a un cuerpo. Podemos hacer este proceso de apropiación sin llevar a cabo, por ejemplo, un acto de fomentar la opresión de género. Y esto lo sabemos muchas mujeres y hombres trans, porque el que un hombre sea trans no implica, por ejemplo, que sea machista. Puede adueñarse de los códigos semióticos que hacen que su cuerpo sea leído como masculino, sin que eso implique ser partícipe de una lógica de opresión. Desde luego que adquiere una serie de privilegios que no controla, pero que puede combatir. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres trans. Entonces, es un error suponer, como hacen muchas TERFs, que sexo y género son radicalmente autónomos, que el sexo es una realidad biológica totalmente inabordable, que es una estructura causal totalmente inmodificable, y que el género es simple y llanamente opresión. Toda esta serie de afirmaciones son una serie de simplezas que pasan por alto la manera en la que está generizado el sexo, la complejidad semántica del término sexo, la posibilidad misma de hackear la estructura causal del cuerpo, la posibilidad misma de hackear los signos que hacen a un cuerpo inteligible como masculino o femenino, o que incluso pueden ser asociados de tal manera que hacen a un cuerpo legible como no binario. Esto puede hacerse, y si bien muchos de estos signos tienen una historia asociada a prácticas de opresión, algo que sabemos gracias a la historia de la lingüística y de la semiótica, por supuesto, es que los significados suelen ser no feministas. Eso estaría bueno. Finitistas, es decir, que pueden experimentar una serie de derivas en sus significados porque los referentes van cambiando. Así como en algún momento, por ejemplo, las nociones de feminidad no admitían mujeres autónomas, fuertes, que trabajaban afuera de la casa, que no fueran religiosas, que no fueran unas madres abnegadas. Ahora, por ejemplo, estamos encontrando referentes de lo femenino, donde lo femenino puede empezar a tener muchísimos sentidos. Este es un ejemplo de una deriva semiótica, una especie de deriva semántica, si queremos usar otro término, que no necesariamente diluye lo femenino, sino que lo resignifica. Y esto tiene que ver con que lo masculino y lo femenino exhiben este finitismo del significado que cambia en función de la intervención social y política que hacemos. Entonces, el sujeto trans puede, y de hecho hace esto,
No en todos los casos, desde luego hay mujeres trans que pueden ser radicalmente patriarcales y hombres trans que pueden ser radicalmente patriarcales, pero en principio no es una cosa que ocurra necesariamente y se puede ser coherentemente transfeminista, ¿no? Continúo. Dicen respetar al feminismo, y esto incluye la segunda ola del feminismo, sin la cual los derechos actuales de las mujeres simplemente no existirían. Ahora, ¿por qué hacen este punto? Desde luego que no estamos peleándonos en el feminismo de la tercera ola o en los feminismos queer o trans con el feminismo de la segunda ola. Lo que ocurría con el feminismo de la segunda ola, y lo he mencionado en mis videos, es que tenía una mirada donde la categoría de sexo se considera natural y se considera metafísicamente estable, es decir, invariante a través del tiempo, a través de las distintas culturas. Esto es una cosa que caracterizó a gran parte del feminismo de la segunda ola, que creía que el género era una construcción social, no así el sexo. Lo que yo mencionaba hace rato es uno de los puntos que desarrolla el feminismo de la tercera ola, que no lo hace a través de la desmaterialización del cuerpo y al decir que todo es lenguaje. Nadie ha dicho eso, simplemente las TERFs se lo imputan a un montón de gente. Lo que sí se ha dicho, y no es trivial, es que el sexo mismo está generizado. Precisamente porque el término sexo, como dije, tiene una serie de pluralidades en su significado, y el hecho de que estén estabilizadas implica que el marco de lectura es el género y las fronteras entre uno y otro sexo están de alguna manera mediadas por este marco de lectura. Este marco de lectura, repito, no niega la materialidad. El cuerpo es una cosa que dije en mi primer video de esta serie. Podemos pensar al cuerpo como materia organizada, históricamente organizada, en estos tres sentidos de materia, en estos tres sentidos de tiempo. Y como dice Donna Haraway, estamos hablando no solo de interdiscursividades, sino también de intermaterialidades, ¿no? Entonces, no es cierto que las personas trans y el feminismo asociado a estas esté peleado con el feminismo de la segunda ola, simplemente que tiene un argumento metafísico sumamente robusto en contra de la tesis de la estabilidad metafísica del sexo. Iba a decir del texto. También contra esa, pero no estamos hablando de eso. Asociado a esto, las TERFs dicen que no hay tal cosa como un sexo cerebral, que a esto le llaman neurosexismo. Y en esto yo estaría de acuerdo en que no hay tal cosa como un sexo cerebral. De hecho, gran parte de la investigación actual en neurociencias ha empezado a mostrar que las bases biológicas del sexo son mucho más endebles. Del sexo, digamos, a nivel conductual, son mucho más endebles de lo que se creía. Antes se hablaba de un cerebro masculino y femenino, hoy a través de estudios masivos se habla de una serie de mosaicismos y se habla en todo caso de que si hay diferencias, estas suelen exhibir enorme variación, suelen estar enormemente acotadas y no puede hablarse de el típico cerebro masculino y el típico cerebro femenino. Estudios cerebrales sobre la cuestión trans, por ejemplo, han encontrado que muchos niños trans o presuntamente trans, es decir, que exhiben inconformidad infantil de género, no tienen diferencias cerebrales antes de la adolescencia con respecto a sus pares cisgénero, y que en muchas ocasiones muchas de las diferencias serán el producto, por ejemplo, de procesos de hormonación. Pero ojo, esto es interesante porque el proceso de hormonación sí modifica el cerebro. Sí hay datos que dicen el proceso de hormonación, tanto de un lado para el otro como viceversa, modifica el cerebro. Eso no quiere decir que haya un binarismo cerebral, simplemente que la morfología del cerebro cambia. ¿Cómo es posible entonces que se hable de lo trans como algo que tiene una base biológica? Bueno, yo, por ejemplo, como decía hace rato, no considero que lo trans tenga que construirse desde un discurso biologicista, innatista o cerebrocéntrico. De hecho, yo me opongo a estas construcciones desde el determinismo biológico, y con esto empiezo a cerrar este video, aunque no hemos terminado, pero en alguna otra ocasión continuaré con esta serie de tesis. Simplemente decir, antes de cerrar, que no es cierto que todo el discurso sobre la lógica del sujeto trans tenga que ser cerebrocéntrico, determinista biológico, y que tenga que presuponer esto. Muchas veces sí se usa este discurso, pero eso dice más de nuestra sociedad que del sujeto trans.
Vivimos en una sociedad donde, nos guste o no, las ciencias naturales son profundamente legitimadoras de lo que cuenta como natural y a través de lo que cuenta como natural, de lo que cuenta como aceptable. Esto es un problema y es un problema precisamente porque tiene un costo y el costo es que aquello que las ciencias biológicas no logran acomodar en su cosmopolítica del mundo, entonces es visto de manera sospechosa. Esto ha llevado, sí, muchas veces a que las personas trans se refugien en estos discursos médicos para legitimarse, pero también para borrar cierto estigma social donde los acusan o nos acusan de ser personas perversas, de ser personas pecadoras, de ser personas criminales. Moverte estos discursos ha permitido decir esto no es un pecado, tampoco es una falla de carácter, no es un trauma, simplemente así soy yo. Pero como decía, esto dice mucho más acerca de nuestra sociedad, de la manera en la que nos refugiamos en las ciencias naturales, en la que éstas dan una noción sobre lo que es naturaleza, como la gran legitimadora. Hoy, sin embargo, estamos encontrando en ecología queer, en transfeminismo, en feminismos queer, maneras de concebir al sujeto trans que no pasan por ahí. Maneras donde no tienes que invocar un cerebro, maneras donde no tienes que invocar un binarismo, donde simplemente lo que invocas es el hecho de que te colocas socialmente en una posición donde te sientes muchísimo más cómoda, muchísimo más cómodo, porque ocupas una posición social, una posición de deseo, una relación ante tu cuerpo, que de alguna manera te permite tener un horizonte de autocomprensión que te hace sentirte mucho mejor contigo mismo, en términos de qué quieres ser, de qué quieres soñar, de cómo quieres ser deseada o deseado. Esto no requiere, desde luego, nada de este discurso naturalizante y simplemente, pues, cierro por aquí este video, simplemente diciendo que no es cierto que el término cisgénero deba ser leído peyorativamente, simplemente los prefijos cis y trans se han usado toda la vida, se han usado por ejemplo en geografía, se han usado en química, nunca hemos visto a alguien que viva en la parte cisalpínia quejarse de que digan que ellos son cisalpinios y no transalpinios, porque simplemente son prefijos que hablan acerca de si se queda o no dentro de cierto límite. Entonces es un error dentro del discurso TERF suponer que esto es una suerte de insulto, simplemente está nombrando precisamente para ofrecer un contraste. Tampoco es cierto, dicho sea de paso, que hablar de mujeres cis sea una falta de respeto. De ninguna manera es una falta de respeto, simplemente es una manera de describir la posición social y la historia de vida que se ocupa. No es menor. Así como usamos la orientación sexual para ir calificando la manera en la que vivimos la feminidad y la masculinidad, así también usamos estos prefijos para eso mismo. Y bueno, no agoté desafortunadamente los mitos sobre el cuerpo trans, son muchos, no los voy a desmontar todos en 40 minutos, se puede hilar mucho más fino, pero en cualquier caso espero que este video por lo menos a las personas trans y aliados les dé pues una serie de ideas sobre qué podemos ir haciendo para oponernos a este discurso TERF-RADFEM. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en un video seguramente más corto y seguramente más banal. Y bueno, bye bye, nos vemos.